En esta industria dominada por las grandes disqueras y la constante diosificación de los artistas, siendo considerados seres inalcanzables, alienándolos del resto de los humanos, transformando los versos en simples rimas que van de boca en boca y convirtiéndose en el eco que refleja que el arte no es más que un factor en esta ecuación. Justo en este punto en el que nos encontramos, la antítesis de estos seres diosificados e idolatrados es aquel artista de barrio que anda por cada una de las calles, aquel capaz de ser radical, portando la voz de miles de personas quienes nunca han sido escuchados, es aquel que da una propuesta, una solución, el que no teme a decir la verdad que muchos tratan de ocultar entre pantallas de humo. Eso y más es Rupa Trupa. Una banda independiente como muchas otras que existen, pero que es directa en su propuesta, es transparente y única. Un proyecto que nació en el año 2015 en España, siendo no más que el sueño de cualquier artista de verdad: transmitir. Nadir Sigolo en el acordeón, Matías Burgos Villa en el saxofón y Roberto Ruido como vocalista, guitarrista y cantautor. Algo importante que tengo que contarte para que puedas interiorizar un poco más en cada punto del que te hablaré hoy es la curiosa historia de cómo nació Rupa Trupa. En un blog escrito en 2016 por el mismísimo Roberto Ruido, nos dice textualmente: hace menos de un año que este proyecto está vivo. Su nacimiento fue pura casualidad, como casi todas las cosas grandes que pasan en esta vida. Los caminos de tres chicos con mucha hambre de música se cruzaron en Tenerife. Y desde entonces solo pensamos en cómo seguir juntos y empedrar con música y sonrisas el sendero salvaje al que nos enfrentamos, vivir de nuestra pasión. El destino quiso que Nadir, de Italia, y Matías, de Francia, acabaran viviendo en la misma casa. Por otro lado, yo, Roberto, tuve la suerte de cruzarme con Nadir cuando interpretaba un tema de Jan Tiersen, uno de mis compositores favoritos, con su acordeón en una calle de La Laguna. Esto fue una señal, sin duda. No hay mejores palabras que describan la pasión con la que nace este proyecto, más que las propias de uno de sus integrantes, y te pido que las guardes para que puedas apreciar un poco más el propósito de esta banda. Rupa Trupa es una agrupación que busca entre las cenizas de lo que alguna vez fue la poesía como recurso en la lírica musical, y directa o indirectamente se ha convertido en una oposición a la música mainstream. No solo por sus letras, sus géneros musicales que van desde el jazz, tango, blues y reggae son un signo de resistencia. Una abolición a la música popular que a lo largo de los años se ha encargado de vender y no de cambiar, absorbiendo a las personas en una burbuja donde no se arriesga en lo absoluto. Siendo que del otro lado del mundo hay guerras que se viven día con día, pero nadie ha volteado a verlo. Las balas no caen tan lejos. El negocio de la guerra solo atiende a cantidades de dinero. Muera quien muera. Una crítica rígida, desafiante, una carta abierta a todo aquel que se atreva a escuchar un poco, una voz rasposa pero a la vez dulce, una increíble musicalidad que firme las paredes de las discográficas, una propuesta sincera, llena de emociones, pasión, amor, donde la música desborda carisma, con un mensaje cuyo propósito no es moldeado por un contrato. Letras que te cuentan una historia, que te llevan de viaje a donde quieras que te transporte. Hasta el día de hoy, esta banda solo tiene 2 álbumes y un EP que han sido producidos de manera independiente. Hablaremos de su música en conjunto, puesto que desde su primer álbum, la fórmula ha sido prácticamente la misma. Rupa Trupa toma riesgos que miles de artistas populares no podrían tomar, comenzando por las temáticas que abordan, retratando esa cotidianidad, ese factor de apreciación y admiración al entorno que nos rodea, romantizando esos elementos naturales y uniéndonos a ellos, ilustrando con sutileza aquellos placeres que ignoramos cuando se duerme demasiado en la utopía que vivimos. Ya donde los árboles se ven en los tejados, donde las montañas se abrazan a las nubes. Su música abiertamente busca esa conexión que hay entre el ser y su entorno, explota del arte aquel factor humano, imperfecto,
Bukowski afirmaba que lo que se dice en poesía no puede decirse de otra manera, y Rupa Trupa, como ya lo he mencionado, busca recuperar la poesía que se ha ido perdiendo, no solo en la música, sino en el mundo entero. Se han ahogado versos en la orilla, sé que fueron pocos a ayudar, aunque muchos lo vieron. La voz que grita a susurros suaves es la de un hombre capaz de amar y odiar con la misma intensidad. El hombre que ama el arte, pero odia al ser humano, que toma una guitarra como la única arma que necesita para alzar la voz, para cambiar su mundo, sin lágrimas carmesí y sin humo. La música, como el arte en sí, es la representación de la cultura de donde nace. Siempre busca tocar algún aspecto de la existencia humana, retratarlo y exponerlo, sea simple o complejo. La banda de la que hablamos hoy solo busca tocar el alma de aquellos que cantan sus canciones en sus conciertos, como el himno de su vida, con tanta convicción, de quienes al otro lado del mundo han descubierto una manera nueva de amar, gracias a sus letras y a su emotiva interpretación de ellas. Si algo me queda claro es que Roberto Ruido canta desde su corazón, es sumamente expresivo, dramático y lo hace increíblemente bien. Gracias a su voz, la música cobra el peso que necesita para que sus mensajes sean escuchados. Rupa Trupa, tras un par de años, se ha convertido en una banda completa. No solo por la integración de varios miembros e instrumentos, muchos compositores afirman que una canción es digna de ser producida cuando una sola guitarra basta para que se sienta completa. Hablando de su particular sonido, siendo este lo más orgánico posible, con una producción minimalista y hasta podría decirse simple, y es precisamente eso lo que la hace tan peculiar, siendo no una limitante, sino una característica, haciendo su música más íntima y salvaje. Pero a su vez, es precisamente esta propuesta la que genera un reto para la agrupación de manera indirecta: no ser repetitivos. La postura sobre la que se construye esta banda es ser el portavoz de la música callejera, de barrio, que podrías escuchar por tu ciudad mientras que vas andando. Eso de alguna manera genera cierta oposición a la música popular y a su vez representa el mayor reto al que se podría enfrentar esta banda. Acoger el arte desde la perspectiva más pura y simbólica para Rupa Trupa ha significado hacer a un lado ciertos métodos que se utilizan en la música, limitándose a sí mismos de cierta manera. Hasta el momento no hemos escuchado ningún sintetizador, ningún efecto de producción que invada. Los recursos usados han sido meramente interpretativos y compositivos, han sido arreglos instrumentales que evocan emociones a flor de piel, ha sido la voz de Roberto. Es precisamente esa propuesta la que para muchas personas podría hacer que la música sea repetitiva. Probablemente ese sea el punto más débil de la banda, ¿o no? He de admitir que Rupa Trupa tal vez no sea para todas las personas. Bien es dicho que en gusto se rompen géneros. Personalmente he escuchado su música durante horas y he sido capaz de encontrar en cada canción aquel distintivo, aquella esencia. Aunque es verdad que para personas que acostumbren escuchar las macroproducciones con los más altos estándares, Rupa Trupa pueda sonar anticuado e incluso repelente, pero justo esa es la intención, hacer del arte algo que meditar y no algo que consumir. Con todo esto, han logrado llegar más allá de lo que cualquiera podría apostar, sabiendo que las personas siempre regresan cuando una obra es genuina, cuando un artista es real, volviéndose irreemplazable, atemporal, y poco a poco se han convertido en el puente que une a las personas, no solo a su música, sino a la de muchos otros artistas que han estado bajo las sombras del algoritmo que no permite que sus obras suenen en la radio. Rupa Trupa es una banda para locos, para los que aún aman el arte, para quienes viven para cantar y no cantan para vivir, para aquellos que escuchan. Es el espíritu de esos dementes que nadie cree necesitar, esos locos que piensan que con un par de versos podrán cambiar al mundo, creando un lienzo cuyo blanco es el más puro que se ha visto, una obra que merezca ser recordada,
O esos miles que intentan expresar algo solo con las notas de guitarras desafinadas y todavía se atreven a pensar que así salvarán su propia vida. Y ya ni hablar de quienes se dan el lujo de amar, cuando en este mundo ya no hay tiempo para eso. Entonces, ¿quiénes son los locos realmente? Hemos domado nuestro lado más salvaje. Rupa Trupa es una banda aún bastante emergente, tienen un gran camino por recorrer y aún muchas maneras en las que pueden seguir sorprendiéndonos con su música. Maneras que solo ellos pueden visualizar, puesto que de esta agrupación podemos esperar cualquier cosa, excepto que pierdan su esencia. Así que si lo que te he contado hoy te ha gustado, te dejo sus redes sociales en la descripción para que vayas a escuchar su música y te vuelvas otro de tantos locos. Esto es todo de mi parte, espero que este video te haya gustado y nos vemos algún día con otro video nuevo. Gracias.